una de las manifestaciones más comunes y que aparece pues constantemente, diría yo, en nuestros corazones, en los corazones de las personas, es la rebeldía, la rebelión, por diferentes circunstancias, por diferentes motivos. Y aparece porque, pues bueno, la rebelión es una raíz pecaminosa que está en los seres humanos, con la cual nacemos, que hemos heredado desde Adán, el primer hombre caído, ¿verdad? Y la primera rebelión pues ya ocurrió desde el principio, ¿no? En el paraíso, ¿no? Cuando Adán y Eva se dejaron seducir por la serpiente y después, en cierta manera, se rebelaron también contra Dios porque desobedecieron lo que Dios les dijo, ¿no? Eso es una rebeldía, eso es una rebelión, ¿no? Y desde el principio de la creación, pues de tal manera que incluso Dios, como leemos en Génesis, llegó un momento o en un tiempo después de la creación, después de todo lo que hizo Dios, ¿verdad? Dice que Dios dijo que se arrepintió. Imagínate que Dios se arrepiente de su creación y se arrepiente, dice, de haber hecho al hombre. O sea, llegó la maldad, subió al corazón de Dios de tal manera que Dios, la creación del hombre, que fue, digamos, el sello de toda la creación, entonces aquello por lo cual Dios tanto hizo, de repente se dio cuenta de que el hombre tenía un corazón malo y un corazón rebelde, ¿no? Y Dios no hizo así al hombre. Dios creó al hombre en un estado de pureza. El hombre adquirió esa rebelión cuando pues desobedecieron a Dios y entonces se vieron desnudos en el huerto del Edén y empezaron a tener vergüenza, como leemos en la palabra, y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero Dios se arrepintió al ver la maldad del hombre y dice que le dolió en su corazón, está escrito en Génesis capítulo 6, porque vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Amén. Amén. Entonces, la rebelión, es una manifestación siempre de resistencia, de oposición o de desobediencia a lo establecido, a la autoridad, ya sea de hombres, ya sea de instituciones, ya sea de leyes, ya sea, o la peor rebelión, que es la rebelión contra Dios mismo, ¿no? Y esa rebelión, pues brota constantemente en los corazones que no han sido transformados, que no han sido regenerados por Dios, y que en sus corazones, pues, está todavía esa raíz, ¿no? Y se manifiesta, pues, muy claramente, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la rebelión? ¿Cuál es la manifestación de la rebelión? ¿Cuál es? La desobediencia, ¿no? Y por esta causa dice que viene, ¿qué? La ira de Dios, dice que viene sobre los hijos de desobediencia, que aun siendo hijos, son desobedientes, no obedecen a Dios, siendo hijos, porque dice, por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos. No les llama bastardos, no les llama advenedizos, no les llama extranjeros, les llama hijos, ¿no? Y por esta causa, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, aquellos que se resisten a la autoridad de Dios, ¿no? Existen diferentes tipos de rebelión, que es lo que vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor, o de rebeldía. Hay algunas rebeliones que son muy visibles, ¿no? Como las que pues se expresan de repente de una forma
de una forma violenta o con acciones, con palabras violentas, con respuestas violentas, con actitudes desafiantes y contrarias a la autoridad, y que además pues, es muy directa, ¿no? y es muy desafiante, ¿no? Como decía, y que también pues, influyen lógicamente en otras personas y también las contaminan, ¿no? Vamos a leer un texto en Números capítulo 16, vamos a comenzar ahí, del 1 al 7 empezamos, Números capítulo 16, del 1 al 7, dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Dután y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo de varones, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahvé? Esta rebelión que aquí hemos leído, como todas las rebeliones, tenía un líder. Tenía un líder y tenía seguidores, ¿verdad? Este líder era Coré. Coré era descendiente de Coat. Tanto Moisés como Coré descendían de Coat, pero de diferentes genealogías, de diferentes padres, digamos, ¿no? Pertenecientes siempre a la tribu de Leví. Los coatitas tenían el deber o la responsabilidad más prestigiosa, por no decirlo de alguna manera, ya que su responsabilidad era llevar y cuidar las cosas o los utensilios más santos del tabernáculo, después de que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, las tapaban y las cubrían con las coberturas especialmente preparadas para tal fin, con el fin de que las pudieran transportar de un lugar a otro, llevar de un lugar a otro, de tal forma que no se dañaran por el camino, porque eran los utensilios santos, ¿no?, del tabernáculo. Y esa era la función que tenían básicamente los coatitas, ¿no? Pero dice que se levantaron y tomaron gente y se levantaron contra Moisés y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, ¿no? Coré acusó en cierta manera a Moisés de ser pues igual demasiado orgulloso de repente, ¿no? Basta ya de vosotros, ¿no? De amor al poder y de negarse, pues quizás a dejar que otros dirigieran, ¿no?, también, ¿no?, al pueblo, ¿no? Dice, y todos ellos son santos, ¿no? Probablemente porque Coré quería tener también algo del poder y de la autoridad y del lugar y del cargo y de la posición que Dios le había delegado y asignado a Moisés, ¿no? Y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ella está el Señor. Coré actuaba como si representara al pueblo y luchara por sus intereses, ¿no? Era como si Coré dijera: Moisés, tú no deberías ser únicamente el líder, deja que todos nosotros también podamos ser líderes y podamos guiar al pueblo, y que Dios puede hablarles a todos, ¿no? No solamente Dios te habla a ti, sino que Dios puede hablar a todos, ¿no? Y además fue significativo lo que dice que esta acusación que hizo Coré contra Moisés, pues la hizo en un ambiente, digamos, en un espacio público,
frente a, dice, 250 varones, dice, de los hijos de Israel, dice, que eran además príncipes de la congregación, que eran de los del consejo y que eran varones de renombre. O sea, imagínate la audiencia que tenía Coré para hacer aquella rebelión, aquella sedición, ¿no? No se rodeó de cualquier gente, ¿no? Sino que eran príncipes de la congregación, eran de los del consejo y eran varones de renombre. Y Coré pues tuvo éxito en cierta manera porque estos 250 hombres, varones, le siguieron. Y estos hombres, ellos no lideraban la rebelión, pero no tuvieron el discernimiento, aun a pesar de ser varones de renombre y varones del consejo, de oponerse a Coré, ¿no? Y lo siguieron, ¿no? Y es un gran problema cuando 250 varones importantes, de renombre, príncipes, van detrás de alguien que se levanta en una rebelión contra un líder que era, ¿no? que era Moisés, ¿no? Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Verso 4. ¿Qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro, ¿verdad? Tuvo una reacción Moisés bien ejemplar, diría yo, ¿no? Claro, usted dirá, no, es que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo no va a tener, que iba a sacar allí un látigo, iba a sacar una espada y se iba a enfrentar contra aquella gente? No era por eso, pero no, Moisés conocía quién era Dios y hablaba con Dios cara a cara. Entonces Moisés tomó la mejor actitud y dice que se postró sobre su rostro. Ante la peligrosa rebelión de Coré, Moisés una vez más se postra sobre su rostro en una humilde actitud de oración delante de Dios. ¿Qué es lo que menos hacemos? Cuando hay un conflicto, cuando hay una rebelión, cuando hay un problema, cuando hay una actitud carnal, cuando hay ¿cuál es la reacción? Rápidamente hacemos como Pedro, ¿no? Sacamos la espada y le cortamos la oreja al soldado romano, a Malco, y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mete la espada otra vez no en su vaina, ¿no? Porque el que a espada mata, a espada morirá, ¿no? Y nos da un ejemplo, ¿no? El Señor diciendo, no, ese no es el camino, Pedro. Ese no se trata de ir cortando orejas como si fueras el mejor torero del mundo, ¿no? A cortar orejas como los toreros, ¿no? Las dos orejas y el rabo, y salen por la plaza, por la puerta grande a hombros de la cuadrilla, ¿no? Que ¿no? A mí no me gustan los toros, ¿no? Pero España es un país de mucha cultura taurina, ¿no? Y hay corridas de toros en todos los pueblos, en todas las ciudades, ¿no? Y entonces Moisés probablemente le preguntó a Dios si sus críticos tenían razón o no, o si tenían algo que enseñarle, ¿no? Creo que esa fue la actitud de Moisés, ¿no? Cuando dice, no, o sea, ¿qué está pasando, no? Con esta tribu, con este Coat, o sea, con este Coré, con los coatitas, ¿qué está pasando con toda esta gente, no? Que de repente habrán visto algo en mí que les ha llevado a rebelarse contra Dios y a rebelarse contra mí. Yo creo que fue una actitud ejemplar la de Moisés, ¿no? Y entonces, ciertamente, le pide a Dios que perdonara al pueblo, a la nación, y que no permitiera que estos hombres trajeran daño permanente al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios, ¿no? Dice el verso 5, y habló a Coré, vamos a seguir leyendo, y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Yahvé quién es suyo y quién es santo. Una buena respuesta, ¿no? Y haré que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto, dice, tomad incensarios,
Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor mañana, y al varón a quien el Señor escogiere, aquel será santo, esto os baste, dice, hijos de Leví. Ya, esto es suficiente, ¿no? Con esta prueba vamos a ver si realmente quién es santo y quién no es santo. Vamos a ver que Dios decida, ¿no? ¿Quién es santo, ¿no? Como decir vosotros, no, si todos son santos, ¿no? Es muy fácil decir, no, si aquí todos son santos, todos somos cristianos, todos somos evangélicos, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero dijo Dios, dijo Moisés, no, vamos a poner una prueba al Señor, vamos a tomar incensarios, vamos a poner fuego en los incensarios y a ver a quien Dios aparta, ese, al que Él escogiere, ese será santo. Amén. ¿Amén o no? Entonces, y dice, y mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo. Quién es suyo y quién es santo. Porque dice la palabra de Dios, conoce el Señor, en Timoteo dice, Pablo le dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que, ¿no? Que conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Claro que los conoce, pero a los que son suyos. Y entonces, no sabemos cuánto tiempo estuvo Moisés orando, pero después de la oración tuvo la dirección de Dios para aquella crisis que se estaba levantando, ¿no? Él lanzó un desafío por el cual Coré y sus seguidores se presentarían delante del Señor y Moisés y Aarón también vendrían para que el Señor dejara clara cuál era su elección. Amén. Verso 12, vamos a saltar al verso 12, dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Esto a qué te suena? ¿Ah? A rebelión. No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades en tierras y viña. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Qué más? Rebelión, no andaremos, no iremos allá, no subiremos. Después de esto, Moisés afirma el desafío hecho a los rebeldes y afirma su liderazgo frente al pueblo de Israel como caudillo que era del pueblo en medio de aquella situación y les advierte, como tiene que hacer todo líder, todo caudillo, todo pastor, todo siervo de Dios, les advierte del juicio que Dios enviaría sobre ellos por causa de su rebelión, por causa de su rebeldía. Porque el juicio de Dios siempre viene por causa de ¿qué? Por causa de la rebelión. No lo olvides. El juicio de Dios siempre viene a tu vida, a una iglesia, a un ministerio, a una comunidad, a una familia, a una nación, por causa de la rebelión. Por causa de la rebelión siempre viene el juicio de Dios. Porque la ira de Dios, el juicio de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Y no pasemos por alto las advertencias de Dios sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Hay personas que pasan por alto las exhortaciones de Dios, los avisos de Dios, ¿verdad? Las palabras de Dios sobre sus vidas de una forma directa, las correcciones de Dios, las amonestaciones de Dios. Números 16, mismo capítulo, verso 31, dice, y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, dice, que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos
con todo lo que tenían, dice que descendieron, ¿qué? ¿Cómo descendieron? Esto me llama la atención mucho. Dice que descendieron vivos. Vivos. ¿A dónde? Descendieron vivos al Seol. Madre mía, imagínate qué situación. Descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague la tierra a nosotros también. También salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres, varones de renombre, príncipes de la congregación, del consejo. Bueno, tenían un currículum importante, pero dice que salió fuego de delante del Señor y los consumió aquellos 250 hombres que siguieron a Coré. Abrió la tierra su boca. Abrió la tierra su boca y los tragó. Ese es el juicio de Dios sobre Coré, Datán, Abirán y sus familias. Y descendieron vivos al Seol, literalmente. Fueron vivos al Seol. Este era como el concepto hebreo del mundo de los muertos, ¿no? Bajo la superficie de la tierra, donde los muertos eran enterrados, porque en Israel allí no creman a los cadáveres, allí el mandamiento de Dios es enterrar a sus muertos, ¿verdad? Enterrar a los muertos, ¿verdad? Pero estos no tuvieron oportunidad de eso porque la tierra se los tragó y no hubo oportunidad de que les enterraran, sino que descendieron vivos hasta el infierno, hasta el Seol, ¿verdad? No fueron enterrados, descendieron vivos al Seol y no hubo necesidad de cavar tumbas. Dios cavó sus tumbas y los envió directamente al lugar de ¿dónde? Al lugar de los muertos. Amén. Les envió directamente vivos al lugar. Es como si te enterraran vivo. Imagínate que te metan vivo en un cajón, ¿verdad? Y empiezas a... ¿Has visto alguna película? Yo un día vi una película, no me recuerdo el título, y toda la película era de un tipo que le enterraron y estaba vivo. Y toda la película está metido en el cajón. Y está... Porque quiere salir, lógicamente, ¿no? Entonces, hermanos, salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 varones. Dios estableció juicio para los que andaban en acuerdo con Coré. Coré y sus colaboradores cercanos fueron tragados por la tierra. Estos 250 hombres fueron destruidos por el fuego. Tremenda rebelión y tremenda manifestación del juicio de Dios para que su palabra produzca verdadero temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero también vamos a ver otros tipos de rebelión que no son tan escandalosas, no digamos como esta sedición de Coré, ¿no? Que se rebeló contra el siervo de Dios, contra Moisés, ¿no? Hay rebeliones que son totalmente diferentes, ¿no? Que no es tan escandalosa como la rebelión de Coré. Y yo lo llamo, o vamos a llamarle en esta mañana, la rebelión silenciosa. Vamos a pasar de la rebelión escandalosa de Coré a una rebelión que también existe en los corazones de los hombres, que es la rebelión silenciosa. Es esa rebelión, vamos a llamarlo pasiva, de la cual pues hay que tener mucho cuidado, porque no se manifiesta de una forma abierta como la de Coré o como la de cualquiera que se rebela contra, no, sino que se manifiesta en silencio, calladamente, ¿no? Permanece como oculta y escondida y parecen aparentemente buenas personas, pero tarde o temprano brota la rebelión. Y como dice la palabra, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña, y el que comiere de sus huevos morirá. Los apretaren, dice, ¿saldrán qué? Saldrán víboras. Hay algunos que cuando les aprietas salen víboras, hermano. Yo me he encontrado en el ministerio algunos y parecían muy mansos,
parecían muy espirituales, en el culto clamaban, Señor, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando les aprietas un poco con la vara, la tuerca, cuando les pisas un poco y les aprietas, ¿salen qué? Salen víboras. Es ese tipo de rebelión que con una apariencia de humildad, con una apariencia de sumisión, pero que en su corazón siempre está en desacuerdo, porque no es lo mismo obedecer que someterse. Hay una gran diferencia entre la obediencia y la sumisión. La obediencia es una actitud externa. Yo lo explico de una forma muy fácil y muy sencilla. La obediencia es una actitud externa. La sumisión es una actitud interna del corazón. Hay personas que obedecen, pero no se someten. Hay personas que obedecen, pero no se someten a quien tienen que obedecer o a quien deben de estar en sumisión, ante Dios o a quien sea, ¿no? Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y esa es la rebelión silenciosa, que parece que obedece aparentemente, pero en su corazón siempre están en murmuración, en queja, en resentimiento, en desacuerdo, ¿verdad? Y esta rebelión silenciosa la vamos a identificar en un personaje que aparece, que bueno, lo hemos escuchado muchas veces, pero hay tanta enseñanza en esa parábola. Es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero no vamos a hablar del hijo rebelde, porque ese ya manifestó su rebelión, ¿sí o no? ¿Y cómo manifestó su rebelión? Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, que yo me piro, que yo me voy, ya, dame el dinero, que yo quiero hacer mi vida, que yo quiero malgastar, hacer la vida por ahí y ya está. Bueno, ya, rebeldía, se rebeló contra su padre, ¿verdad? Era el hijo menor, pero ¿qué hay del hijo mayor, ¿verdad? El que siempre estuvo en la casa, ¿no? Hace unos días compartimos, creo, en la reunión de matrimonio y hablábamos del hijo, le llamamos el hijo insatisfecho, ¿no? El hijo insatisfecho, que no era rebelde, que no parecía que era rebelde, pero estaba totalmente insatisfecho, ¿no? Y bueno, vamos a leerlo rápidamente para ver un poco el tema. Lucas 15, 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Esto ya sucedió cuando el hijo menor regresó. Y el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, dice, se enojó. ¿Y qué hizo? Y no quería entrar, se negó a entrar. ¿A dónde? A la fiesta que estaba organizando el papá. ¿Qué es eso? Rebeldía. Se negó a entrar, no quiso entrar. Dijo, no, esta fiesta, yo no participo de esa fiesta, esa es para tu hijo. Encima dice, esta es para tu hijo, no dijo, es para mi hermano. Ahí hay otra rebelión, porque era su hermano, ¿sí o no? Pero no le dice al padre, le dice, no, a tu hijo, o sea, no dice a mi hermano, dice, no, a tu hijo, como diciendo, esto es cosa tuya, esto ya no va conmigo, o sea, como yo, ya no es mi hermano, o sea, es tu hijo, ¿no? Mas él respondiendo dijo al padre, y aquí tantos años, y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Está bien, él nunca se fue de la casa como su hermano menor, nunca malgastó los bienes de su padre, era un joven, era un buen muchacho, aparentemente era un hombre
un muchacho correcto, ¿verdad? Siempre había permanecido en la casa, sirviendo, nunca había desobedecido a su padre en las tareas de la casa, de la hacienda. Sin embargo, ¿cuál fue la manifestación que tuvo cuando regresó su hermano a la casa del padre después de malgastar los bienes? Descontento total, queja y amargura, insatisfacción y, en definitiva, rebelión. Rebelión silenciosa. Estaba en contención, estaba en rebeldía, ¿verdad? Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Cómo tendría el corazón este muchacho? ¿Cómo tendría el corazón este muchacho? En realidad, no podemos ver en él las características, además del orgullo y la soberbia que tenía, pero también ese resentimiento y ese juicio hacia su hermano, ¿no? Que en vez de alegrarse porque lo habían recuperado dentro de la familia, en vez de alegrarse, hace todo lo contrario, lo condena y trata de reconvenir a su padre, que no merece tal recibimiento, que no es digno de tanta cosa que el padre decidió hacer para celebrar que el hijo al que prácticamente le daban por muerto había regresado con vida y además arrepentido. Amén. ¿Amén o no? A veces en la comunidad ocurre, ¿no? Hay personas que se van, ¿no? Y de repente vuelven y los que quedaron dicen, ahora le recibes a este que ha sido un sinvergüenza, que ha hecho no sé qué, no sé cuántos, tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Y hay personas así, y juzgan al pastor, juzgan al que lo recibe, juzgan al que viene, y juzgan a todo el mundo porque, no, mira, es que, no, a veces uno dice, no, a este le tienes que poner ahí en la plaza de armas y lo tienes que, no, una soga al cuello y que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Hay personas que piensan así. Yo me he encontrado situaciones en las que he tenido que corregir ciertas cosas y sé que hay personas que han pensado así, ¿no? Pero el pastor a este le debería de poner en la horca ahí donde todo el mundo lo vea, ¿no? Y exhibirlo públicamente para que todo el mundo se quede satisfecho que ha recibido y a su merecido. Pero en el reino de Dios las cosas no son así. ¿Cuánto dicen amén? En el reino de Dios las cosas, Dios no piensa como tú piensas. Dios piensa de una forma diferente. Entonces, hermanos, cuidado con esa rebelión silenciosa, acallada, oculta, que no se manifiesta, que parece que todo está bien, pero no está nada bien. Aquel muchacho parecía que todo estaba bien, era un buen muchacho, era alguien que, o sea, todos los que le verían, le conocían, este hombre es un bendito, pero ay, amigo, al final salieron víboras cuando le vino la prueba, cuando le vino el tener que manifestar el amor de Dios, la tolerancia hacia su hermano, ¿verdad? La segunda oportunidad y tantas cosas que Dios nos quiere ir enseñando en el camino. Amén. Bien, hay otro tipo de rebelión y es la rebelión provocada por el orgullo espiritual. Estos son los que se creen, mejor que otros y van por la vida queriendo manifestar pues que son mejores que nadie, ¿no? Y por lo tanto, pues se resisten en cierta manera a la voluntad del Señor y a su palabra cuando de alguna manera son corregidos porque ellos piensan que son mejores que todos y que no necesitan ser corregidos y por lo tanto se oponen a la corrección y por lo tanto se oponen y se manifiestan en rebelión a la voluntad de Dios, que siempre Dios es un Dios de corrección. Amén. Porque a veces el Señor, cuando quiere manifestar su voluntad hacia una persona, pues no viene directamente, ¿no? Así de frente, ¿no? Y puede utilizar, no sé, a un burro, incluso a una burra, ¿verdad? Como Dios utilizó con un profeta llamado Balaam, ¿verdad? Que estaba envanecido creyendo que podía
profetizar maldición sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, y además hacerlo por dinero, por ganancia deshonesta, ¿no? Y este profeta de Dios, que era un profeta, Dios tuvo que pararle los pies, ¿verdad? Y usó a su propia burra, a la burra que él cabalgaba, que él montaba, la que le había llevado de aldea en aldea a profetizar, porque era un vidente y en la vida, y los profetas, los videntes, no se movían como hoy en día, ¿no? Iban en burra, de aldea en aldea, y le había servido tantos años, y cuando de repente se para, le empieza a golpear a la burra, y la burra R que R, la burra R que R. Y de repente empieza a hablar la burra, le dice: tantos años te he servido y ahora porque esto me empiezas a golpear y me empiezas a maltratar. Una burra refrenó, dice, la locura del profeta para que no hiciera lo que quería hacer, que era proferir y profetizar maldición. Y entonces le tuvo que parar los pies en seco y le metió por un camino estrecho donde había zarzales a los lados, ¿verdad? La burra se para, ¿verdad? Estrecho el camino que le apretaba hacia los lados, y ahí estaba el profeta, para adelante no podía, la burra para atrás ni por tal, la burra no podía volar, entonces allí se quedó Balán, ¿verdad? Parado, escuchando hablar a la burra, corrigiéndole y exhortándole, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Porque en el fondo tenía rebelión espiritual en su vida. Y entonces, ¿cuántas veces el pueblo de Israel se resistió a Dios? ¿Fue rebelde el pueblo de Israel? Madre mía, constantemente, ¿no? Se resistía a Dios, se resistía a Moisés en concreto, que fue el que más sufrió. Y hasta en cierta manera un día Moisés llegó a decir: este pueblo que me diste, Señor, pero no podía haber sido otro pueblo mejor, Señor, pero este pueblo que me diste, ¿no? Como diciendo, no, amigo, yo a veces cuando llega al Perú digo: este pueblo que me diste, Señor, no me podías haber dado otro pueblo. Así pensaba yo al principio, perdónenme, ahora les amo con el amor del Señor. Pero cuando llegué hace 8 años, pues me costó amar a los peruanos, ¿verdad? Y ha habido personas que me la han recriminado, incluso dentro del ministerio. Me han dicho: no, es que usted no quiere a los peruanos, es que usted no sé qué. Pero hombre, por favor, ¿cómo me dices que yo no quiero? Yo quiero a los peruanos, a los chilenos, a los chinos, a todos los que sirven al Señor. Envíenme, o sea, por favor, o sea, ¿cómo me pueden decir que que yo no quiero a los peruanos? Entonces, hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo. Isaías dice resueltamente, dice: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Rebelde y contradictorio. Amén. Entonces, Jeremías capítulo 6, rápidamente para refutar esto. Dice: así dijo el Señor, así dijo Yahvé: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Rebelión. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Y este era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Israel. Dios tratando de darles un buen consejo. Era un buen consejo. Era un consejo para su bienestar. Decía: paraos en los caminos. Preguntad por las sendas antiguas. Mirad a vuestros antecesores. Mirad
a vuestros padres en la fe, mirad las sendas antiguas. Dice, cuál sea el buen camino, mirad a Jacob, mirad a José, mirad a Abraham, mirad cuál sea el buen camino, dice, y andad por él. Y ellos, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque estáis tan cansados de estar por el desierto, siempre acordándoos de Egipto, siempre echando la culpa a Moisés, siempre quejándoos porque no tenéis agua y el Señor os hace brotar agua de la peña, siempre quejándoos porque no podéis tener carne y el Señor os envía codornices y siempre quejándoos, o sea, así todo el camino. Así todo el camino estuvo Moisés 40 años escuchando a un pueblo rebelde y contradictorio que constantemente se rebelaba contra él. Se va Moisés al monte, ¿verdad? Y a por las tablas y allí está con el Señor 40 en el monte Sinaí, ¿no? Recibiendo las instrucciones de Dios y el pueblo abajo dice, no, este ya no viene, este ya se ha olvidado de nosotros, este pasa de nosotros, este no quiere saber nada con nosotros. Ahí está, ya no, ¿dónde está aquel Moisés? Entonces se sentó el pueblo y empezaron a comer, a beber, a hacer fiesta, a sacarse los zarcillos de oro de tal y a echarlo ahí sobre tal, a ver qué sale, el becerro de oro y empiezan a idolatrar y tantas cosas, ¿verdad? Constante rebelión. Constante rebelión. Y aquí les da un consejo para su bienestar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Amén? ¿Quién no quiere descanso para su alma? ¿Quién no quiere descanso para su alma? Y ellos dijeron, no andaremos por ese camino. No andaremos por ese camino. Dice, puse también sobre vosotros atalayas, que os avisen, que os corrijan con su palabra, que os adviertan. Los atalayas son los que nos dan las palabras proféticas, los avisos de Dios, las correcciones de Dios. Esos son los atalayas, ¿verdad? Puse sobre vosotros atalayas, que os corrigieran, que os advirtieran, ¿verdad? Que os escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no quiero escuchar el sonido de la trompeta, no quiero escuchar el aviso, no quiero escuchar la corrección, no quiero escuchar nada de eso. No escucharemos, ¿no? No andaremos, no escucharemos, no obedeceremos, en definitiva, rebelión, amén, rebelión. Hay otro tipo de rebeldía que es también la rebeldía intelectual, que es la rebelión del humanismo, ¿verdad? El que no cree verdaderamente a Dios o solo cree en una parte de la palabra de Dios y que justifica y razona con pensamientos humanos aquellas cosas que se dicen en la iglesia o que se predican en los cultos o aquellos que se comentan en la Biblia, en la palabra del Señor, y todo lo justifican con argumentos humanistas, humanos. Esa es la rebelión humanista, esa es la rebelión intelectual del hombre, del ser humano, que antepone su intelecto, que antepone su razón a la fe y por lo tanto nunca pueden abrazar la fe porque están atados a sus vanos razonamientos humanistas y humanos. Amén. Y ese es uno de los mayores peligros hoy, el humanismo. 1 Samuel capítulo 15, verso 22 y 23, dice, y Samuel dijo, se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se lo dijo Samuel, el profeta, al rey Saúl. Este versículo es una advertencia para aquellos que deciden hacer las cosas a su manera y no seguir los mandamientos de Dios. Eso fue lo que hizo Saúl y las consecuencias para su vida fueron terribles.
Saúl sabía perfectamente lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Destruye a Amalek, mata al rey y mata a todo el pueblo, a todo el ganado, a todo. O sea, destruye totalmente al pueblo de Amalek. O sea, aniquílalo de la tierra. No dejes nada, nada, nada con vida. Pero siempre aparece la disyuntiva de hacer lo que Dios dice o hacer lo que nosotros pensamos, ¿no? Y Saúl pensó, voy a perdonar la vida al rey Agag, ¿ya? Y a lo mejor de las ovejas, y a lo mejor del ganado, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyó, pero perdonó la vida al rey Agag y se hizo de lo mejor del ganado, y luego se le ocurrió pues ir a hacer un sacrificio, ¿no? Y cuando viene el profeta y oye por ahí, las ovejitas y las cabritas y tal, o sea, pero, oh Saúl, pero ¿qué son esos balidos de ovejas? ¿Qué son? No, es que pensé que hacer un sacrificio sería bueno y necesario para el pueblo. Pero ¿quién te mandó que hicieras un sacrificio? Nadie te mandó, Dios no te dijo que hicieras ningún sacrificio. Y entonces Saúl buscó una justificación. Pero lo que dice el verso 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y yo estaba pensando, ¿por qué compara la adivinación con la rebelión? Está comparando la rebeldía, la rebelión, con la adivinación. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de la gravedad que conlleva la rebeldía, la rebelión en nuestras vidas. Es como practicar algo tan abominable para Dios como es la adivinación. Todos sabemos qué es la adivinación, ¿sí o no? ¿Quién no sabe lo que es la adivinación, no? Desde la antigüedad, los seres humanos han consultado a los adivinos y algunos de ellos intentaban pues leer el futuro, analizando incluso vísceras humanas o de animales. Otros basaban sus predicciones en los dibujos que dejaban, o el surco que dejaba el té o el café en una taza. O sea, no sé, cosas tan raras, ¿verdad? Hoy en día se utilizan otros métodos, como son las cartas del tarot, como son el zodiaco, como son la bola de cristal o como son la lectura de las manos, ¿verdad? Y vas donde una tal y te dice, mira, porque tienes aquí las rayitas así en forma de no sé qué, te vas a casar con no sé quién, te vas a casar con no sé qué. Te saca la carta de tal y dice, mira, mañana te vas a tener un buen trabajo dentro de 3 meses, no sé qué. Adivinación. Incluso podemos afirmar que los adivinos, en realidad, lo que hacen es leer las reacciones de la gente, ¿ya? Y que las cartas o lo que sea simplemente como un decorado, no sé cómo decirte. O sea, yo creo que ellos trabajan con las reacciones de la gente y sobre eso, pues, te dicen lo que te va a ocurrir, lo que te va a pasar, ¿no? Y ya está. Pero la gente se lo cree, ¿no? La gente se lo cree. De cualquier manera, la adivinación creo que se basa en la creencia de que nuestro futuro está escrito en una bola o en unas cartas o en una... No, perdóname. En mi futuro, ¿sabes dónde está escrito? En las manos del Señor, amén. En tus manos están... ¿Qué dice la palabra? En tus manos están mis tiempos. Amén. Decía el salmista, en tus manos. ¿En las manos de quién? En las manos de Dios están mis tiempos. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que podemos decidir creer o qué hacer, ¿no? Y que nuestras decisiones son las que determinan en nuestras vidas. Tus decisiones determinan tu vida. O sea, eso para empezar. Si tus decisiones son sabias
en la voluntad de Dios, pues entonces no te preocupes que tu futuro, que bueno, yo no creo en el futuro, hay que vivir el presente porque el futuro no existe. No hay futuro. El mañana es hoy. O sea, y mañana seguirá siendo hoy y dentro de una semana seguirá siendo hoy. No existe el futuro, ¿verdad? Pero si en algo podemos pensar que vamos a llamarle nuestro destino, nuestros límites, como dice la Escritura, dice que Dios tiene prefijados los límites de vuestra habitación, de vuestra morada. Es decir, Él tiene ya una morada preparada y unos límites establecidos por Él. Y además, si obedecemos sus mandamientos, si agradamos a Dios, dice que tus días serán alargados sobre la tierra. ¿Tú has leído esa palabra alguna vez? Esto es impresionante. O sea, tus días, está hablando de longevidad, no está hablando de algo utópico, no, está hablando de que si obedeces a Dios, si andas en el temor de Dios, si andas en sus mandamientos, si andas en la voluntad de Dios, dice que tus días serán alargados sobre la tierra, amén. Serán alargados, pero ay amigo, si haces todo lo contrario, tus días pueden ser ¿qué? Acortados, todo lo contrario. Temor de Dios. Temor de Dios. ¿Cuántos han acortado sus días por oponerse a la voluntad de Dios? Y por decir, no, es que ya me enfermé de esto porque me tuve que enfermar. Bueno, sí, habrá situaciones que sí, pero todo está en las manos de Dios, amén. Porque ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin que Dios lo permita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es totalmente falso, porque solo Dios puede conocer y determinar nuestro destino, y en sus manos están nuestros tiempos. Amén. Y además Dios dice, preguntadme acerca de los tiempos, preguntadme acerca de la obra de mis manos, preguntadme acerca de lo que está por venir, dice el Señor. Preguntadme de lo que está por venir. Pregúntale al Señor, Señor, jovencitos, jovencitas, ¿con quién me voy a casar? Esto es muy importante, pero ¿le preguntas al Señor? ¿O te enamoras de la primera falda con curvas que pasa por o que viene a la comunidad? No, hermano, pregúntale al Señor, pregúntale al Señor, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quiere el Señor para tu vida? Pregúntale al Señor y que el Señor te responda. Amén. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Es la terquedad, es la dureza de corazón, es la resistencia a la voluntad de Dios. Y la obstinación es el resultado de un corazón duro y cerrado a la verdad de Dios, la cual puede llevar a la idolatría, que es una forma de sustituir la divinidad, sustituir al Dios verdadero por ídolos o falsos dioses, en lugar de dar la honra solo al Dios verdadero. Amén. Entonces, mucho cuidado de no ser obstinados o tercos, sino mantener siempre nuestro corazón abierto y dispuesto a seguir la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Amén. Estamos terminando Isaías capítulo 1, 2 al 6. Dice, oíd cielos, Isaías capítulo 1, 2, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, y ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis? Está preguntando el Señor, ¿por qué querréis nuevamente ser castigados aún? Dice, ¿todavía
¿os rebelaréis? ¿Todavía os rebelaréis? Y luego dice, toda cabeza, ¿cuál es la consecuencia de la rebelión? Toda cabeza está ¿cómo? Enferma. Toda cabeza está enferma. Cuando la cabeza está enferma, el cuerpo se resiente. ¿Cuánto dicen amén? Cuando la cabeza está enferma, hasta los pies te duelen. Porque la cabeza es el centro, es el motor, ¿verdad? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Pero si el corazón no duele, pastor, no, el músculo no duele, ¿no? O sea, dicen que no duele el corazón. A nadie le duele. ¿A ti te ha dolido el corazón alguna vez? Pero decía el salmista, en mi corazón sentía punzadas, dice en un texto impresionante. En mi corazón sentía punzadas, como que me estarían ahí con una daga ahí, ¿no? Punzadas. Pero ese es el dolor del corazón. El corazón dolido, el corazón que no está sano, el corazón que no está limpio, el corazón que no ha sido renovado. Y por eso decía, os daré un corazón nuevo. Amén. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. El bálsamo de Dios, el bálsamo divino del aceite de Dios que sana las heridas, como sanó las heridas del samaritano, del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y el samaritano, cuando le agarró en el camino y le montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón, y dice que le puso aceite y vino. Lo primero el aceite, después el vino, la restauración, el gozo, la alegría, pero lo primero, porque en esos tiempos no existía el alcohol, no existían los implementos antisépticos, no existía nada de eso, los desinfectantes. Vino, alcohol y vino, ¿verdad? Aceite y vino, ¿verdad? Y el aceite era el bálsamo para las heridas y sigue siendo el bálsamo para las heridas. Amén. Hermanos, Dios no ve la rebelión como una circunstancia puntual, sino como un pecado gravísimo, muy grave, porque es una confrontación directa con Dios. Es como echarle a Dios un pulso, a ver quién gana, a ver quién es más fuerte. O sea, tú te imaginas no sentarte con Dios ahí con una mesa en medio y decirle al Señor, no Señor, vamos a echar un pulso, a ver quién gana. Echarle un pulso a Dios, ¿ya? Pues eso es la rebelión, echarle un pulso a Dios. Y no podemos echar un pulso al Señor, hermano, porque el Señor es más fuerte que tú. Como decía Jeremías, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Amén. Más fuerte fuiste que yo. Jeremías quería dejarlo todo, quería botarlo todo porque estaba ya harto. Les corregía, les profetizaba, les quería dar palabra al pueblo y cuanto más les hablaba, más le afrentaban, más le despreciaban, más le rechazaban. Entonces Jeremías llegó en un momento dado de su ministerio que dijo, basta ya, o sea, ya no les hablaré más, ya no les voy a decir ya más nada, yo ya les he dicho lo que les tenía que decir. A veces te pasa esto también. Hay personas que, pero ya no tengo nada más que decir a este tío, ya, hombre, pues ya le he dicho todo, ya qué más le voy a decir, ya, basta ya, o sea, ¿no? Y el Señor le dijo, no, Jeremías, no. Y dice, hubo un fuego, dice, dentro de mí, y traté de sufrirlo, pero no pude, ¿no? Y
más fuerte fuiste que yo y me venciste. Amén. No le eches a Dios un pulso. Nunca te pongas a Dios frente a frente a decirle, vamos a echar un pulso, Señor, a ver quién gana, a ver si gano yo o a ver si ganas tú, ¿no? ¿Por qué queréis ser castigados aún y todavía os rebelaréis? Dios está diciéndote quizás en esta mañana, aún quizás sufrir el castigo, el azote de Dios, pero no es mejor obedecer a Dios y que, ¿no? No es mejor que me ames, dice el Señor, porque si no, las consecuencias pues son las siguientes: cabeza enferma, corazón doliente, la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, podrida llaga, hinchazón, ¿verdad? Heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Bien, oramos con el Salmo 51, versos del 1 al 3. Dice el Salmo 51, palabras de David, dice: ten piedad de mí, o conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa es la oración. No, Señor, hay otro texto que dice: yo deshice como nube tus rebeliones. Amén. Yo deshice como nube tus rebeliones. Amén. Y el texto que he puesto ahí, el título dice, hay un texto que dice, ¿no?, en Deuteronomio, porque yo conozco tus rebeliones. El Señor conoce tus rebeliones y las mías. El Señor conoce tus rebeliones. Las de cada uno de ustedes, el Señor las conoce. Yo conozco tu rebelión. Pero porque las conoce, por la multitud de sus misericordias y de sus piedades, como decía David, ya, conforme a la multitud de sus piedades, Él, dice, borrará mis rebeliones. Amén. ¿No tú quieres que el Señor borre toda rebelión de tu corazón, de tu vida? ¿Ya? O sea, toda obstinación, que borre toda terquedad, toda cabezonería, ¿no? Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una oración súper sencilla. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3 dice, porque yo reconozco mis, dirá al Señor, yo reconozco mis rebeliones. Amén. Yo reconozco mis rebeliones. Esto es importante. Tienes que reconocer tu rebelión. Yo reconozco, porque es lo que está esperando el Señor, que le digas, el Señor, reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Delante o detrás? Está delante, no está detrás. El pecado no nos persigue. No. Es que me persigue el diablo. Es que me persigue el pecado. No, el pecado está delante, no está detrás. Está delante el pecado, no está detrás el pecado. Mi pecado, David reconocía abiertamente que él era el culpable de lo que le había sucedido. Mi pecado está siempre delante de mí. Yo escogí hacer lo que hice. Yo escogí poner a Urías Eteo ahí en primera línea de batalla para que le matasen como tenía todo el mecanismo del ejército de Israel a su servicio y era el rey y podía mover aquí, mover allá, pues decía, esto lo resuelvo muy fácil. La mujer de Betsabé, el marido de Betsabé, Urías Eteo, le voy a poner en la primera línea de batalla para que mañana cuando vengan los enemigos, ¡pum!, el primero que caiga sea él y ya está. Y se acabó el problema con Betsabé, ¿verdad? Cometió muchos errores David, sí. Y tuvo que pagar las consecuencias. Si lees la historia de David, es impresionante lo que sufrió con sus hijos, ¿ya? Con la rebelión de Absalón. Hubo tanta rebelión. El otro el que violó a su hermana, el otro, un constante, yo creo que solamente
Salomón, o sea, fue el bálsamo para David, ¿no? O sea, no, por lo menos has levantado a uno que ocupará el trono después de mí. Ahí está Salomón. Gracias, Señor, que me diste a Salomón, porque todos los demás, Absalón, no sé qué, madre mía, menuda experiencia. Pero no, David, no, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Y entonces decía, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén.